a ahuyentar a algunos insectos que nos tienen a mal traer con este calor, y para eso lo hemos citado a Álvaro Ruiz Moreno, que él tiene todas las claves. Él nos va a decir cómo hacemos, por ejemplo, con los alacranes. ¿Cómo te va? Hola Hernán, qué gusto. Bueno, un gustazo tenerte contigo nuevamente. Habíamos hablado de lo molesto que son los alacranes, los peligrosos que son, las moscas, los mosquitos, pero en el caso de los alacranes hay un tip, una forma, una manera de poder alejarlos al menos un poco, ¿no? Vos sabés que la mayoría de los insecticidas provienen del mundo vegetal. En realidad son vegetales que se usan, por ejemplo, la citronela. Se usa el aceite de citronela para fabricar venenos y repelentes. Esto ya lo sabían los antiguos productores. Los antiguos productores de plantas, por ejemplo, para hacer la huerta común, de donde uno tiene la hortaliza propia comestible, por ejemplo, donde no se puede utilizar agroquímicos porque la incorporación del agroquímico a la planta hace que se incorpore y luego pueda ser susceptible de ser consumido, y eso es daño para la salud. Por lo tanto, se fueron observando con el tiempo que había plantas que efectivamente repelen insectos. Se ha tejido también un poco de mito en torno del tema, porque por ahí no todas las plantas actúan con un modo de repelencia, como por ejemplo la citronela, que es muy directo, pero hay muchas otras, por ejemplo, que se usan en los bordes de la huerta y que efectivamente impiden que ingresen pulgones, hormigas, insectos de diversa naturaleza, que, por ejemplo, orugas o polillas, sí, que afectan directamente la planta. Entonces, la planta básica para repeler insectos que vamos a recomendarle a la gente son las aromáticas. Todas las especies de aromáticas cumplen una función formidable en el repeler insectos indeseados. Y aclaro, indeseados porque hay insectos que son favorables para las plantas. Hay insectos que actúan en la polinización y que de ninguna manera representan riesgo para la salud o para el consumo humano, afectando las plantas. Entonces, las plantas aromáticas, todas, acuérdese, todas, sin excepción. Y dentro de las florales, por ejemplo, los copetes, los tajetes, las bonitas, cumplen una función también formidable poniéndolas en las esquinas de la huerta. Es muy común verlo esto en los campos de producción. Y es muy recomendable para la huerta doméstica. Y hoy hemos elegido, Hernán, una planta que tiene una función repelente importante y que se usa mucho en cosmética por los perfumes y también en la industria farmacéutica por las propiedades que tiene, que es la lavanda. Hay muchas variedades de lavanda. Aquí las tenemos, ¿eh? Hoy hemos traído una que es la lavanda dentata, que tiene una floración muy extensa y que es originaria de la península ibérica. En la península ibérica, en España y Portugal particularmente, se desarrolla el origen de esta planta y luego es traída a América con muy buena adaptación en las zonas de suelos calcáreos. ¿Qué son los suelos calcáreos? Los suelos calcáreos son los suelos arenosos, los suelos que drenan muy rápidamente, donde no se almacena el agua, que son más bien suelos pobres, como denominamos en jardinería. Ahí es donde la lavanda se desarrolla muy bien. ¿Dónde toma los nutrientes la planta? La planta está desarrollada para tomar los nutrientes de suelos pobres. Entonces es un arbusto leñoso que llega a tener aproximadamente entre 90 centímetros y 1 metro de altura, y en su desarrollo normal es globoso, es decir, tiende a ser redondo. Te voy a contar algunos, y para todos, unos tips para mantenerla linda la lavanda. Primero, la floración, dijimos, es muy extensa, va a durar hasta muy avanzado el otoño. Una vez que la floración termina, se empieza a secar la cápsula y dentro de la cápsula está la semilla. Una forma de reproducción es plantar la semilla. Si usted la planta a fines del verano, la semilla tiene una buena chance de prosperar para el año siguiente. Y la otra forma de reproducirla es por esqueje. El esqueje es el gajito que ya hemos contado otras veces. En ese caso, busque siempre de la parte central de la lavanda los gajos más leñosos. Buscando los gajos más leñosos, usted se asegure, y limpiándolo un poquito con un filo, un cuchillito, una cortapluma, usted eso lo planta, tiene que tener un corte de aproximadamente 20 centímetros y de ahí con seguridad nace una nueva planta. Es fácil reproducirla, muy fácil. ¿En alguna época en particular esto del esqueje? Para la semilla, el fin del verano es el momento adecuado. Para el esqueje, más bien hay que esperar el fin del invierno.
y entonces hacerlo. En la página nuestra, en el grupo Viveroterapia, hemos subido un videíto que estamos compartiendo también aquí en el programa, Buenísimo. donde se explica bien para que usted se evite los detalles técnicos de cómo hacerlo. Pero sepa que esta es una planta que repele y que en la actualidad está prácticamente agotada en los viveros del país. A mí me costó conseguir estas 5 para sortear hoy, porque se le atribuye también la propiedad frente a esta plaga de los escorpiones, Seguro. de poniéndola cerca de las puertas En ese del lugar, hogar. cerca de las puertas hay que ubicarlas. Cerca de las puertas del hogar sí sabemos con certeza que ahuyenta a la mayoría de los bichos. Entonces, el mito ha desarrollado que también está ahuyentando los escorpiones. Pues si hay plagas de escorpiones, esta es una buena opción porque además es muy bella. Una plantita que como va a estar prácticamente en flor todo el año y con algunos cuidaditos especiales, por ejemplo, riéguela lo menos posible, no la plante en sitios anegados donde se junta demasiada agua, porque tiene un enemigo esta planta, que es un hongo que ataca la raíz. Cuando está excesivamente hidratada, es probable que ese hongo se deposite en la raíz y la pudre. Entonces lo que hay que hacer si usted ve que la planta empieza a debilitarse de golpe, que se caen los gajitos, es que ha aparecido el hongo. He tenido lavanda y me ha Sí, pasado. ha aparecido el hongo, en ese caso póngale un fungicida sistémico para que la planta lo absorba y se incorpore al mecanismo de defensa y hagan una pequeña poda. Y otra recomendación, Hernán, para la lavanda y los que hoy salgan sorteo y todo el mundo que tenga lavanda en su casa, cuando empiece el invierno, después de la primera helada, hágale un corte. Que el corte no sea inferior a 20 o 30 centímetros, porque entonces va a volver a tomar la forma redonda propia de la lavanda, porque una de las quejas que la gente tiene es que al hacerse muy leñosa tiende a abrirse o a dividirse. Seguro. No, para evitar eso, una buena poda de invierno Bien. de 20 o 30 centímetros y se va a mantener siempre redondita. Un buen consejo, Álvaro, muy buen consejo. Bueno, regalamos estas 5 plantitas, ya saben, tienen que comunicarse con nosotros y además a través de nuestro WhatsApp pueden ustedes hacer las consultas para Álvaro Ruiz Moreno, que está con nosotros respondiendo a todas las consultas. Mirá, si tenés plantas en tu casa, tenés la persona indicada. Álvaro, ya volvemos con vos, ¿eh?